Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Muy buenos días a todas las personas que sintonizan su radio actual 107.1 del FM. Estamos en su programa Al Descubierto, hoy con invitado especial. Nos acompaña Antonio Barrios Oviedo, como ya muchos de ustedes lo conocen, lo han visto en diferentes medios de comunicación. Él es miembro de la cátedra, usted me corrige, don Antonio, Ibn Khaldun, de Estudios de Medio Oriente de la Universidad de Costa Rica. También es profesor invitado en Kurdistán, esto es en Irak. Don Antonio hoy nos va a facilitar ciertos datos, ciertas análisis que él puede realizar en torno a lo que está sucediendo en este momento entre Irak y Palestina, este conflicto que sin lugar a dudas está candente, ha dejado muchas personas muertas y toda la comunidad internacional, los medios de prensa y en general el mundo está atento de lo que en los próximos días y horas pueda suceder. Muchas gracias, don Antonio, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a los radioescuchas. Don Antonio, las imágenes que hemos visto en internet, que hemos visto a través de los medios televisivos, sin lugar a dudas nos impactan. Esa cantidad de misiles, ese daño que se ha ocasionado no solo a infraestructura, las vidas que se han perdido. Me parece conveniente detallar un poco para que todos nuestros oyentes y el público en general pueda entender de qué se trata y por qué está sucediendo lo que está sucediendo en Medio Oriente. Para poder entender un poco mejor y para ubicarnos a todos, me parece importante iniciar explicándole a la gente desde hace cuánto sucede el conflicto entre Israel y Palestina y por qué es que hace muchos años estas dos naciones están en un conflicto armado. Bueno, uno podría irse atrás en la historia y incluso desde la época del mandato británico en 1917, cuando la Sociedad de Naciones en aquel entonces le otorga un derecho especial a Gran Bretaña principalmente en hacerse cargo, por llamarlo en estos términos, de lo que fueron los restos dejados por el Imperio Otomano cuando capitula después de la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de las Naciones, que fue la organización que se creó posteriormente al fin de la Primera Guerra Mundial, pretendía de alguna forma tratar de establecer un orden internacional, sobre todo en Europa, y lo que fue quedando, digamos, de estos restos que el Imperio Otomano dejó, que fue el último imperio que cae con el fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces, con el argumento de generar un nuevo orden internacional, el Medio Oriente pues había quedado muy a la deriva en cuanto al control que el Imperio Otomano había tenido, y entonces las potencias europeas, que eran las potencias beligerantes, sobre todo, digamos, Francia y Gran Bretaña, que todavía tenían ya desde 1870 todo el continente africano colonizado, Bélgica, Gran Bretaña, Francia. De ahí uno puede, digamos, de hablar de todas las potencias, de cómo ya en ese entonces tenían el continente africano dominado, y entonces le otorgan estos derechos especiales o estos poderes especiales a estas potencias coloniales, principalmente para el caso del Medio Oriente, Francia y Gran Bretaña. Y bueno, se crea lo que es el mandato británico de Palestina en ese entonces. Entonces ya había choques entre la población judía que se encontraba en ese mandato, al igual que la población árabe palestina, y entonces uno podría empezar, digamos, de ahí, uno podría empezar a decir de que desde ese momento ya habían choques. Unos en rechazo al apoyo de Gran Bretaña de crear un Estado o lo que llamaban el Hogar Nacional Judío,
que ya en ese momento, con la inmigración europea, de los judíos europeos que empiezan a llegar a este mandato después de la Primera Guerra Mundial, ya había un incremento de las tensiones porque los árabes no estaban de acuerdo. Obviamente tienen sus razones históricas que igualmente hay que respetar. No estaban de acuerdo pues con este apoyo que Gran Bretaña estaba empezando a dar a través de la famosa declaración de Balfour, que lo que pretendía era la creación del hogar nacional judío. Obviamente aquí hay que apelar al padre del sionismo, que era Theodor Herzl, en 1896, 1898, cuando también tenía muy abonada la idea de crear el hogar nacional judío. Entonces encontraron en Gran Bretaña esa posibilidad y eso fue incrementando las tensiones entre los árabes en Palestina, junto con las autoridades militares de Gran Bretaña, los grupos armados que los judíos empezaron a tener, como por ejemplo el Irgun, la Haganá, el Leji, el Stern, que eran grupos que empezaron incluso a utilizar tácticas terroristas contra los árabes, al igual que tácticas terroristas contra la autoridad británica, y eso fue generando una mezcolanza, una mezcla explosiva que va a derivar pues con el retiro de Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial, que le delegó todo ese enredo que hasta la fecha prevalece con la recién creada Naciones Unidas después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña se retira, deja todo un marasmo del cual no pudo lidiar, y a Naciones Unidas le corresponde asumir todo ese enredo que hasta la fecha prevalece. Viene la creación del Estado de Israel en 1947, viene la Declaración de Independencia en 1948, y ahí empieza pues ya choques más abiertos entre el recién creado Estado de Israel en esos años que ya mencioné, junto con los árabes, pero principalmente los árabes palestinos, que son los que se ven agredidos o se ven afectados con la creación del Estado de Israel, porque eso va a llevar a una arremetida por parte de las fuerzas israelíes contra la población palestina, y se va a dar lo que se conoce como el Nakba, que es el desastre el desastre o el martirio palestino, que se convierten en inmigrantes y tienen que huir de esas tierras que empiezan a ser ocupadas por el recién creado Estado de Israel. Don Antonio, lo que nos quiere decir con todo esto, históricamente hablando, es que es una disputa más que todo territorial, geopolítica, y no un tema religioso. No, hay de todo un poco. Lo que pasa es que el efecto real que hay con lo que se conoció con la partición de Palestina, que es cuando Naciones Unidas dice, bueno, vamos a darle esta parte de Palestina a Israel para que funde su Estado. Hubo ahí toda una definición de fronteras que a través de los años Israel ha venido violando constantemente, al punto de que ha venido restándole territorio a los palestinos en Cisjordania. Entonces, sí, evidentemente, si uno pudiera poner en un orden de prioridad estas variables, por supuesto que hay una disputa territorial de fondo muy grande, es decir, el fondo histórico es una disputa territorial por la forma en cómo se llevó a cabo la partición de Palestina, repito, para darle esta parte a Israel, que funde su Estado, y la otra parte a los palestinos, del mandato británico que deja Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un fondo territorial que es muy fuerte, que hasta la fecha prevalece. Tal vez más adelante podemos hablar sobre todos los despojos que, por ejemplo, los palestinos han estado sufriendo a través de las décadas con el expansionismo y esta visión, y venimos a la parte que usted tocó sobre la geopolítica. Israel ha venido con un fondo geopolítico de una visión de Estado orgánico, es decir, el Estado de Israel está creciendo, pero lo hace deliberadamente a partir de estrategias geopolíticas de connotación orgánica, en donde consideran de que deben ir colonizando otras partes importantes de lo que es actualmente Cisjordania. Ahí viene todo el resquemor geopolítico, geográfico, que se une a la vez con otras variables que tienen que ver con la variable religiosa, la variable política
y la variable ideológica. Entonces hay que tener en cuenta estas variables porque hay de todo un poco en esta situación, pero el problema es que como Israel es un estado muy muy fuerte desde el punto de vista militar, porque eso es claro, pues obviamente ha tenido todo este gran poder para ir desplazando a los palestinos, toda esta pérdida territorial que los palestinos han estado sufriendo a través de las décadas. Sí, sin lugar a dudas, Israel es un estado muy joven, pero muy fuerte militarmente hablando. Expliquémosle, don Antonio, a las personas qué es la Franja de Gaza. Bueno, la Franja de Gaza es, con la partición del mandato de Palestina, esta partición, repito, que hizo Gran Bretaña, que hizo Naciones Unidas, pues se creó Cisjordania, que es tal y como la conocemos en este momento, en donde hay una mayoría palestina viviendo. Era ahí el lugar donde se iba a crear un Estado palestino. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido eso posible por la forma en como Israel ha venido colonizando también la misma Cisjordania, y quedó muy separado, bajo control militar de Egipto durante muchísimas décadas, esta otra parte muy separada geográficamente de Cisjordania, que se llama Gaza. Igualmente ahí hay una porción de población palestina que quedó, llamémoslo así, totalmente desperdigada, totalmente desvinculada de esta parte de la Cisjordania palestina, que repito, tal y como se conoció con la creación del Estado de Israel, en la que se iba a conceder también la creación del Estado palestino en Cisjordania, lo cual tampoco fue posible. Y bueno, durante muchísimas décadas la Franja de Gaza, bajo control militar de Egipto, cuando ésta ya pasa a ser parte del control de Cisjordania, pues ahí ya definitivamente hay otro tipo de autoridades muy distintas que tienen que ver con la forma en cómo se gobierna en Gaza, que tiene que ver pues con el movimiento Hamas, que después quizás podemos un poco ahondar en este tipo de gobierno que hay en Gaza, que es muy distinto también al tipo de gobierno que hay en Cisjordania, lo que llamamos la Palestina o la Cisjordania de Yasser Arafat en algún momento, y la Cisjordania de hoy con Mahmoud Abbas, que es uno de los líderes más importantes que heredaron, llamémoslo así, el nacionalismo palestino después de la muerte de Yasser Arafat en Cisjordania. Don Antonio, casualmente esa es la siguiente pregunta que le quería realizar. Exactamente, ¿qué es este movimiento Hamas y cuál es su intención de existir, digámoslo así? Bueno, el movimiento Hamas es un movimiento que en realidad es un movimiento bastante nuevo. Surge en las postrimerías del año 2000 aproximadamente, ya con una estructura formal. Tiene una estructura formal política, ideológica, religiosa. Gobierna completamente todo en Gaza, es decir, es la entidad que tiene un gran poder dentro de esta pequeña, para que tengan una idea geográficamente, Gaza tiene 350 kilómetros cuadrados, para que la gente tenga una idea del tamaño que estamos hablando. No es tan grande, son 350 kilómetros cuadrados, pero bueno, el movimiento Hamas ha venido gobernando en los últimos 15, 18 años en esta pequeña porción totalmente desvinculada del resto de Cisjordania, y una de las retóricas fuertes que han tenido, incluso en su carta fundacional, pues ha sido primeramente el no reconocer la existencia del Estado de Israel, que ha sido, digamos, casi una retórica conjunta de muchos países árabes en distintas guerras que incluso se han enfrentado con Israel. Por ejemplo, la guerra primero la guerra de 1956, que fue la guerra de Suez, o la guerra por el canal de Suez, en la que Israel tuvo que participar con una fuerza franco-británica, cuando Gamal Abdel Nasser, el líder indiscutible en ese entonces de Egipto, pues había decidido nacionalizar el canal. Y consecuentemente, pues la guerra de los 6 días en 1967 y la guerra del Yom Kippur, que es en la fe judía el Día del Perdón, tuvo que igualmente enfrentarse a una guerra generalizada regional de países árabes con Israel.
De ahí ya han venido unas guerras más focalizadas en este proceso de expansión de Israel, en la cual pues toda la visión en gran medida fundamentalista desde el punto de vista religioso por parte de Hamas, pero también en asocio con otros grupos armados, pues tienen, digamos, dentro de su dinámica militar, pues simplemente el no reconocer al Estado de Israel como un Estado, el no reconocer su existencia, y de ahí pues ahí se derivan otro tipo de situaciones más complejas en distintas formas de conflicto que han tenido con Israel a través de los años, al igual que con otros grupos en Cisjordania, como el Frente Popular Palestino, la Yihad Islámica y muchos otros grupos que tienen mucha fuerza según los momentos en que hayan distintas crisis con Israel, pero también asociados, y esto es importante que quede muy claro acá, igualmente asociados con todo este rechazo de colonización continua que Israel ha venido ejerciendo sobre los territorios palestinos, que es parte del resentimiento, es parte también de la violación a una gran cantidad de resoluciones de Naciones Unidas que condenan a Israel por esta colonización generalizada, y una comunidad internacional desafortunadamente muy débil que de la protesta no pasa, simplemente pues rechazando esta colonización fuerte que Israel ha venido haciendo sobre los territorios palestinos, que también es un poco como variable ya histórica, como variable de tensión inevitable, la situación actual que está ocurriendo en este conflicto actual entre Israel y Hamas principalmente, o entre Israel y otros grupos en Jerusalén. Un saludo para Andrea González, también para Sari Núñez, por ahí está Gloriana Ruiz, Catalina Maroto, y para todas las personas que hacen su reporte de sintonía. Ahí están bien pegaditas de la señal de los 107.1. Por aquí Federico Hernández dice 53 kilómetros cuadrados y 2 millones de personas aproximadamente, dice nuestro amigo a través del WhatsApp. Don Antonio, ya ahora habiendo escuchado un poco de la historia de este conflicto entre estos dos estados, sabiendo lo que es la Franja de Gaza y la participación de este movimiento Hamas, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Es parte de todo ese histórico conflicto? ¿Qué fue exactamente lo que detona esta violencia extrema, como lo han llamado los medios internacionales? Porque si bien es cierto, siempre están en conflicto ambos estados, pero hoy por hoy, o lo sucedió en estos días, sobrepasa un poco el entendimiento, lo común, la costumbre que se tenían entre ellos, y se pronostica, dicen algunos, que se va a desatar una guerra de proporciones muy, muy, muy importantes. Bueno, primeramente, a ver, cuando uno habla del Medio Oriente, cuesta mucho uno poder decir, bueno, el conflicto, para empezar un poco de atrás hacia adelante de lo que usted ya mencionó, claro, cuesta mucho uno poder vaticinar y decir, bueno, esto va a quedar aquí, no va a pasar a más, y simplemente fue una medición de fuerzas, a ver cómo iban a reaccionar uno a otro dependiendo de las circunstancias, porque hay una recurrencia del conflicto a lo largo de la historia, de que dependiendo de las variables que en ese momento estén, que sirven de tensión para que alguien dispare primero, pues obviamente viene la parte en donde Israel responde o Israel ataca. Mire, hay otro detalle muy importante, porque los medios de comunicación, cuando se trata del conflicto Israel-Palestina, utilizan mucho el asunto del eufemismo. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, que los medios de comunicación hablan de que Israel se defiende, cuando Israel es el que en otros momentos en la historia ha atacado, o el tema de la colonización, que es una de las mayores agresiones que el pueblo palestino ha tenido, el tema del eufemismo se las trae, porque cuando utilizan de que Israel se defiende, están poniendo al otro lado como que fue el primero que atacó. Y si la gente no entiende el contexto que hay, porque ni siquiera han puesto un pie en el Medio Oriente, pero se dejan llevar simplemente por lo que los medios dicen, es muy fácil entonces poner a la gente a que tome una posición
una posición respecto al conflicto. Sí, se podría decir que el malo no es Israel. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no se conoce bien el contexto, no se conoce bien la historia del lugar, y nadie ha puesto un pie ahí nunca, lo cual yo he tenido la oportunidad de estar en muchos lugares de ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque eso genera que la gente tome posiciones. ¿Por qué digo esto? Porque es esto que recién empezó entre Israel y Palestina, o entre Israel y Hamas, como lo quieran llamar, porque al final son palestinos. Tiene que ver con las duras vigilancias que Israel ha venido teniendo en los últimos meses sobre lugares santos que para los musulmanes son muy importantes, principalmente Jerusalén. Y tocar eso para los musulmanes es un problema muy serio, al igual que lo sería para un católico, al igual que lo sería para un ortodoxo, al igual que lo sería para cualquier persona que tiene en su lugar santo un lugar de oración. Y eso también tiene que quedar muy claro, porque muchas veces es fácil decir, es que mire, son terroristas. No, el asunto no queda simplemente circunscrito a una cuestión de que son terroristas y punto. Yo quisiera saber cómo se puede sentir a alguien que le tomen una iglesia católica y se la quemen, o a un ortodoxo, o a cualquier otra religión muy importante. Eso tiene que quedar muy claro antes de que alguien, a través de la crítica sencilla, diga no. Y lo digo así porque estas duras vigilancias que Israel ha venido teniendo en los últimos meses sobre estos lugares santos, en donde es importante para los musulmanes el Ramadán, en la cual el caso de los palestinos ni siquiera pudieron hacerlo, sobre pretexto de la pandemia y de un montón de cosas más, le ha servido también a Israel para entonces tratar de provocar animadversión y conflicto en la población palestina, a sabiendas que cómo es que responden los palestinos. Y otro detalle muy importante que tiene que ver con la política. Obviamente a Netanyahu le sirve este conflicto porque, como él está muy mal políticamente, y ya en los últimos 2 años han habido elecciones en Israel como nunca antes se había visto, y no ha logrado formar gobierno, sobre todo porque tiene a dos opositores muy importantes, uno que se llama Lapid y el otro Bennett, que le estarían quitando el poder. El volver al discurso de la seguridad podría catapultar a Netanyahu para convertirse de nuevo en primer ministro, o por lo menos lograr formar gobierno, que es lo que no ha podido en estas últimas elecciones. Y obviamente en el otro lado, en el lado palestino, le sirve esta situación de conflicto, porque también los países árabes se han desvinculado tanto del tema palestino que en este momento van a tener que tomar una posición para saber de qué lado están, porque de lo contrario simplemente se convertirían en estados parias a partir de los últimos acuerdos que Israel firmó el año pasado. Recordemos, cuando Trump era presidente y Netanyahu logró firmar con 2 países árabes un acuerdo de paz, porque la estrategia política y diplomática de Netanyahu es tratar de sacar a la mayor cantidad de países árabes de la ecuación palestina, para que los palestinos no tengan esos apoyos que históricamente han tenido en el Medio Oriente a través de otros países árabes. Así que aquí hay un juego, aparte de perverso, en donde hay muertos ya de por medio, y en donde también está todo un juego político de a quién le sirve, quién empezó el conflicto, de a quién le sirve que se mantenga, para poder simplemente delimitar fuerzas en el Medio Oriente de quién es quién en este momento. Profesor, ahora que menciona aquí una persona, Silvia Abdenour, dice que es triste que ningún organismo internacional o país hable del genocidio palestino. Yo quisiera preguntarle, ¿qué es lo que puede hacer la comunidad internacional, como le dicen, dígase los otros países, la Unión Europea, la ONU y demás organismos? ¿Qué es lo que pueden hacer en aras de minimizar este tipo de conflictos, o inclusive hasta evitarlos, sabiendo que han pasado muchos años y no se ha hecho nada, como usted lo menciona? Mire, se puede hacer muchísimo, más de lo que la gente se pueda imaginar, y muy interesante lo que dice la señora Abdelnour, porque en los últimos 10 años ha habido
la Unión Europea no pasa de la protesta. Ha habido una cobardía espantosa porque no se atreven a aplicar sanciones contra Israel porque la gente teme que los llamen antisemitas. ¿Cómo podrían ser esas sanciones? Criticar a Israel no significa ser antisemita, eso tiene que quedar muy claro. Lo que pasa es que a Israel le ha servido históricamente como parte de toda una industria propagandística de que la gente se calle, o que la gente, para no ser catalogados como antisemitas, la gente prefiere entonces callar. Los gobernantes prefieren callar, las organizaciones internacionales prefieren callar. Entonces, no se trata de que criticar a Israel eso lo catalogue a uno como antisemita. Israel es un estado de la comunidad internacional, no tiene una condición especial en lo más mínimo. Debe regirse por el derecho internacional, no se rige por la Biblia. Entonces, en virtud de eso, la comunidad internacional puede hacer mucho. Mire, yo estuve escuchando al secretario general de Naciones Unidas, Guterres, y no pasó tampoco de la preocupación de decir lo que está pasando ahí. Es decir, nadie quiere poner el dedo en la llaga respecto al tema palestino. ¿Cómo exactamente? Permítame solo esta idea. Es muy lamentable, claro, porque desde el Nakba hasta la fecha ha habido evidentemente un exterminio de los palestinos, ha habido un robo sistemático por parte de Israel de los territorios palestinos, y ha habido también una persecución a los palestinos. Entonces, si eso no se ve, y en décadas que se sabe que ocurre, quieren seguir diciendo que no ocurre nada, o por lo menos simplemente dicen, no, eso no va a pasar a más, me parece que es un acto igualmente irresponsable por parte de la comunidad internacional. Profesor, tal vez para cerrar esa idea de la comunidad internacional, de lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer, queda claro que no han hecho lo suficiente y que se puede hacer más, pero exactamente ¿qué es eso que se puede hacer de más? ¿Cuáles son esas sanciones? ¿Estamos hablando de enfrentamientos armados, de ingreso de militares de estas organizaciones, de estos entes? ¿O simple y sencillamente son sanciones en el papel y a nivel tal vez comercial inclusive? No, pueden haber sanciones comerciales. Es decir, hay países que tienen un boicot hacia Israel y no consumen sus productos. Es decir, y eso Israel lo ha catalogado como una agresión y todas las cosas habidas y por haber. Pero hay muchas formas en las que se puede obligar a Israel para que cumpla acuerdos, para que promueva el proceso de paz. Es decir, hace más de 10 años, hace ya 12 años, la comunidad internacional no volvió a incentivar la posibilidad ni volvió a mediar para retomar diálogos en procesos de paz. Desde la época de Obama, el gobierno de Obama en ningún momento promovió durante sus 8 años ningún proceso de paz. Ahora tome 8 años de Obama más 4 de Trump. Estamos hablando de 12 años en donde no se ha hablado absolutamente nada. Y si vemos la posición de Donald Trump respecto a Israel, totalmente permisivo a que Netanyahu hiciera lo que fuera, al punto de que nombraron a una colonia judía en los territorios ocupados con el nombre de Donald Trump. Hasta esos niveles, digamos, de perversidad se ha llegado. Pues es muy lamentable, porque hay mucho que en realidad se puede hacer. Y si la gente no quiere imponerle sanciones económicas a Israel, está bien, no importa, no se trata de imponer sanciones económicas, pero por lo menos entonces obligarlo a que tome o retome la idea o retome la estafeta de que hay que llegar a un acuerdo con los palestinos en una serie de puntos que son claves y que tienen que ver con la existencia del Estado palestino, para detener el robo sistemático y la ocupación territorial constante de Israel sobre esos territorios. Mire, yo he estado ahí y hay que ver simplemente la barbaridad que se comete contra los palestinos, cómo llegan los tractores y arrasan con las aldeas palestinas y se las dan a los colonos judíos. Entonces hay mucho que se puede hacer, y la comunidad internacional debería ser muy proactiva, porque hay instrumentos, hay condiciones, hay obligaciones, hay una obligación moral de la comunidad internacional con el tema palestino que lo han abandonado. Una obligación moral e histórica con los palestinos. Un saludo para Blanca López, también para Silvia, por ahí está Royal Pizar, que nos envía su reporte de sintonía desde New Jersey. Muy importante, muy interesante, dice Don Roy. Por acá también nos pregunta
una persona que, bueno, no coloca o no facilita su nombre. Dice, todos los enfrentamientos siempre, los principales enfrentamientos siempre se producen al final del Ramadán. ¿Es eso cierto, don Antonio? No. Han habido otros momentos de enfrentamiento entre palestinos e israelíes que no están asociados al asunto del Ramadán. No es cierto eso. En este caso, pues, los palestinos no pudieron terminar ni siquiera su Ramadán por el asunto y tocar eso, que es muy importante. Eso se constituye una agresión, es decir, evitar que un pueblo, cultural y religiosamente hablando, no pueda llevar a cabo sus festividades, sus oraciones, que son muy importantes en el Ramadán, al igual que cualquier otro grupo religioso, católico, cristiano, adventista, como sea, no se le permita eso, o por lo menos se le pongan trabas a eso. Eso se constituye en una agresión. Es una cuestión relacionada con crimen de lesa humanidad. Entonces, porque la gente cree que los crímenes de lesa humanidad solamente están asociados a la matanza de personas, a la desaparición de un grupo étnico o a la destrucción de sus símbolos religiosos, culturales más importantes. No, eso no es cierto. Es decir, el no permitir que un pueblo no pueda llevar a cabo su Ramadán, eso igualmente se constituye un crimen de lesa humanidad. Eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Al igual que la violación en tiempos de guerra a las mujeres, hoy en día es un crimen de lesa humanidad. Entonces, no es cierto que ocurre cuando hay un caso del fin del Ramadán. No, han habido otros momentos que por otras razones, todo siempre asociado dentro de las agresiones que unos a otros, en este caso, digamos, se cometen, porque desafortunadamente también hay que decir que la respuesta de los palestinos igualmente, pues, matan judíos dentro de los territorios o incluso dentro de Israel, y la respuesta israelí ya sabemos cuál es, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso al final de cuentas, independientemente de las razones por las cuales unos a otros estén atacándose, desafortunadamente aquí hay que hablar de los civiles, tanto judíos como palestinos, que pagan el precio de este conflicto. Hoy nos acompaña el profesor Antonio Barrios. Él es miembro de la cátedra Ibn Khaldun de Estudios de Medio Oriente de la UCR, de la Universidad de Costa Rica, y también profesor invitado en Kurdistán, esto en Irak. Él tiene amplio conocimiento en el tema de Medio Oriente y en el conflicto a lo largo de muchos años entre los estados de Israel y Palestina. Don Antonio, entiendo que su expertise no es precisamente en temas militares, en temas tecnológicos de armas, pero se habla mucho acerca de un sistema, el domo de hierro, le llaman militarmente hablando, y se hace referencia a que aproximadamente 1050 misiles se han enviado desde Palestina a Israel, y que este sistema, este domo de hierro, ha interceptado al menos 850 de ellos. ¿Es militarmente hablando más poderoso Israel que Palestina, hablando en este contexto? Bueno, aclarar dos cosas. La primera es que sí tengo conocimiento en lo militar porque lo estudié en muchos lugares. Muy bien. Y lo otro es que lo que está lanzando el movimiento Hamas no son misiles, son cohetes. Y hago la diferencia para que la gente le quede claro. Cuando hablamos de misiles estamos hablando de un artefacto bélico que tiene un altísimo componente tecnológico. Y un cohete, que son los famosos cohetes Al-Qassam, que construye de forma artesanal el movimiento Hamas, pues son esos, no tienen ningún componente tecnológico que le permita, por ejemplo, que cuando son lanzados, ellos desde tierra puedan seguir una trayectoria porque se plantearon un objetivo en el cual va a caer, como sí ocurre, por ejemplo, con los misiles que está lanzando Israel. Aclaro esto porque un cohete que es lanzado por estos cohetes artesanales Al-Qassam, que son lanzados por Hamas, estos cohetes no son capaces de derribar
una casa o de derribar un edificio, como si la respuesta de Israel, que ya ha derribado 2 edificios completamente cuando impactan en el objetivo. ¿Por qué? Porque los misiles de Israel son misiles que tienen toda una trayectoria, toda una tecnología incorporada, y entonces el objetivo que se fijan es ahí donde llega, etcétera, etcétera. Ahora, quiero comentar algo que es muy importante para que la gente le caiga. Aquí hay un factor precio que es clave. Mientras que un cohete artesanal Al-Qassam vale aproximadamente $100, cada misil que tiene que usar Israel para repeler estos cohetes en el domo de hierro, que no es del todo efectivo, tienen un valor aproximadamente de $50,000. Es decir, los ámbitos de seguridad en ambos son abismalmente distintos. Entonces, el domo de hierro no es en realidad efectivo al 100%. No hay tecnología militar que sea efectiva al 100%. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, como usted bien lo dijo, de los 1000 y algo que ya han lanzado, o de que se dice que han lanzado, frente a los 800 que el domo de hierro ha podido interceptar y destruir en el aire, pues bueno, hay 200 que caen. Y es que la diferencia en cuanto a las capacidades militares de Hamas frente al ejército de Israel igualmente son abismales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Hamas? Lanzar la mayor cantidad posible de cohetes sin una trayectoria fija en donde caigan en el objetivo. La idea es que caigan. Bueno, difícilmente pues le permite al ejército de Israel, por más tecnología que tenga, interceptar todos a la vez. Así que bueno, para Hamas, con que caigan 200 o 250, ya para ellos es suficiente, porque de alguna manera pues demuestran la capacidad que tienen y ponen y dejan en entredicho la capacidad del domo de hierro para poder interceptar todo. Y eso tiene que quedar muy claro, porque no solamente está la variable precio, sino está la variable táctica, estratégico, de cómo cada uno trata de atacarse unos a otros para poder cumplir sus objetivos para los cuales dieron inicio este conflicto o estos ataques. Un saludo para Felipe Antonio, también para Arnulfo Sánchez, que dice: el problema es causado por el Reino Unido, dice don Arnulfo. Profesor, a lo largo de todo este conflicto, ¿cuál ha sido, si se sabe abiertamente, la posición de los Estados Unidos? ¿Está a favor de uno, en contra del otro? ¿Cuál es ese movimiento? Porque sabemos que Estados Unidos no puede dejar pasar por alto una situación de estas sin querer intervenir activamente. Sí, sin duda, sí, buena pregunta, porque evidentemente desde la creación del Estado de Israel, pues la posición de Estados Unidos con Israel siempre ha sido de apoyo total. Han habido en algunos momentos a lo largo de las décadas en las que han habido como desavenencias entre algún gobierno de Israel con Estados Unidos. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy rápido. Obama tuvo muchas desavenencias con Netanyahu, porque Netanyahu tiene más de 10 años de estar en el poder, o tiene una década de estar en el poder. Pero a pesar de esas desavenencias, Estados Unidos no le queda más que apoyar abiertamente. Bueno, las declaraciones de hace pocos días del secretario de Estado de Joe Biden, Anthony Blinken, pues fueron muy claras. El apoyo es hacia Israel, la condena es hacia los palestinos. Lo interesante con Anthony Blinken es que no han hecho una condena abierta como lo hacía Trump en contra de los palestinos, incluso decir terroristas, porque tampoco le sirve. A Joe Biden, que está recién ingresado en el poder, le conviene como generar más problemas de los que de por sí ya hay, pero sí les resulta inevitable tener que hacer un apoyo explícito a Israel. Sí, con la salvedad, y eso lo dijo muy claro Anthony Blinken, de que trate Israel de evitar la mayor cantidad de bajas posibles de civiles en Palestina, para que esto no sea una
una justificación o un argumento para que entonces los palestinos continúen atacando. Así que digamos, es muy complicado ahorita para el Departamento de Estado de Estados Unidos tener una posición muy clara como sí la tenía Trump, de una entrega total hacia Netanyahu, hacia Israel, y una oposición completamente, incluso hasta de amenaza a los palestinos. Así que Biden está, digamos, en un vaivén en medio, teniendo la prudencia que se requiere tener para tratar de ver cómo él rescata con esta nueva política exterior algún proceso de paz, algún acercamiento que haga posible bajar las tensiones. Así que bueno, esa es la posición histórica de Estados Unidos y digamos la de Joe Biden, que tiende a ser, digamos, muy en este momento, creo que 75, 80%, 20% hacia Palestina, 80%, ahí está, no es una entrega total como lo hacía Donald Trump. Se mantiene conservador un poco ante este conflicto. Sí, y evidentemente expectante de cómo se va desarrollando estos eventos entre ambos bandos. No podríamos imaginar entonces a un Biden desplegando fuerzas armadas en Medio Oriente para defender, para atacar o para, como dicen ellos, a veces esta figura que se han arrojado de policías del mundo, no es imaginable eso en este momento. No, ni en este ni en otro. Porque Israel a través del tiempo ha demostrado que tiene capacidades plenas para defenderse de los palestinos y defenderse de lo que, de nuevo, volvemos al tema del eufemismo, utilizar, nos estamos defendiendo porque los agresores son otros, pero cuando no se entiende bien qué hay de por medio, el trasfondo, entonces la gente dice, claro, se están defendiendo porque los otros son los terroristas. No, es una cuestión de que hay un ataque mutuo por parte de ambos y cada uno utiliza los argumentos o las justificaciones bien fundamentadas o no fundamentadas de por qué se están atacando en este momento. Así que el hecho de que Estados Unidos tienda a desplegar fuerzas armadas, de todas maneras no las tiene que desplegar porque en el Medio Oriente hay aproximadamente 8 bases militares desplegadas en distintos países árabes que les permitiría a Estados Unidos hacer la utilización de esas fuerzas en caso de ser necesario, pero no por la defensa de Israel, sino porque hay otros aspectos claves en el Medio Oriente que merecen, digamos, más atención, al menos para los intereses geopolíticos de Estados Unidos, que es el caso, por ejemplo, de Irán y la situación de la tensión en el estrecho de Hormuz y la guerra en Siria, la guerra en Yemen. Es decir, no solamente está el tema de los palestinos, hay otras guerras abiertas que no han sido resueltas, el caso de Irak también. Así que estamos siempre frente a un Medio Oriente muy de mucha tensión, muy complicado, y que dependiendo de las circunstancias, pues así se le prestará la atención a través de distintas políticas exteriores a que se le echa mano primero. Profesor, ya para finalizar y como última pregunta, impacta esta creciente situación que parece que nos sorprende a muchos, a pesar de que son años de estar en lucha, en disputa, impacta directamente a nuestro país y a la región esta situación o lo que se pueda venir, a pesar de que usted dice que es muy difícil pronosticar que algo vaya a pasar, más allá o menos, pero sí de alguna manera impacta. Sí, de alguna manera, porque se espera que los países también aquí en América Latina tomen una posición clara, traten de hacer esfuerzos claves sobre la importancia de retomar el proceso de paz y detener a Israel en esta visión de Estado orgánica, que es una visión geopolítica de seguir colonizando territorios a ultranza en contra de la población palestina. Yo creo que los países a nivel global y por este lado del mundo pueden hacer mucho en materia de política exterior. Los países nuestros deberían de tomar una posición. Costa Rica en particular, es una vergüenza que no tome posición, porque tan garante de los derechos humanos que nos hacemos ver a nivel internacional, este gobierno actual y otros gobiernos en el pasado no han sido capaces de tomar una posición clara respecto de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y principalmente en el tema palestino. Estoy esperando todavía que el gobierno de Costa Rica, y lo digo así abiertamente, el actual gobierno de Costa Rica tome una posición a través de la Cancillería sobre lo que está ocurriendo
en esta situación entre israelíes y palestinos. Don Antonio, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Hicimos un repaso excelente, muy enriquecedor desde los conceptos, desde la historia, desde lo que está sucediendo en este momento y las repercusiones que podrían haber en nuestros países. Muchas personas nos están escribiendo y nos están preguntando acerca de usted, de dónde pueden seguir, si usted tiene algún canal o algún medio donde haga análisis tal vez más frecuentemente. Bueno, yo en realidad yo no tengo ningún blog, yo lo que tengo es solamente mi Facebook, que ahí me encuentran, Antonio Barrios Oviedo. No me pierdo porque creo que es el único. Bueno, hay otro Antonio Barrios, pero que no es Oviedo. Ahí me encuentran Antonio Barrios Oviedo, y me identifica con la foto que aparezco en un medio de comunicación de Pretel una vez estaban haciendo una entrevista. Entonces me identifican fácil y ahí siempre pongo las entrevistas que me hacen o hago comentarios de política internacional. Así que bueno, ahí en 7 Días Radio ayer estuve en otra entrevista con Rodolfo González sobre este mismo tema que está, digamos, fuerte, y ahí también pueden encontrar en el Facebook de 7 Días Radio la entrevista que me hicieron ayer también. Así que por el Facebook me pueden seguir. Como les digo, no tengo ningún blog, pero sí también escribo mucho en el semanario Universidad sobre conflictos internacionales. Entonces ahí también los encuentran en mi muro, y con mucho gusto pues en lo que pueda servirles según cómo se vaya desarrollando este conflicto. Muchas gracias, don Antonio. Sería muy enriquecedor que tuviera tal vez algún canal, un blog. De pronto creo que sería un éxito total ahí más adelante. Muchas gracias, don Antonio, por acompañarnos. Bueno, con mucho gusto, y estoy para servirles. Que pasen, que estén muy bien. Muchas gracias, don Antonio. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta excelente entrevista a don Antonio Barrios Oviedo. Recordemos que don Antonio es miembro de la cátedra Ibn Khaldun de Estudios de Medio Oriente de la Universidad de Costa Rica y profesor invitado en Kurdistán. Esto es en Irak. Él tiene varias visitas en toda la zona de Medio Oriente, y es de ahí, así como de su experiencia y sus estudios, que todo lo que escuchamos el día de hoy, sin lugar a dudas, es cierto, es verdadero y merece tomarlo en consideración. Muchas gracias a todos. Un gran saludo para mi amigo del alma, Sergio Quesada Soto, que está por ahí pegadito a la señal de Radio Actual. Un gran y fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias a todos. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.